Hola, ¿qué tal amigos? Zaira Rodríguez de nueva cuenta con ustedes y del otro lado está, ustedes ya lo han de conocer, ha estado con nosotros en algunas ocasiones y de verdad se lo agradezco infinitamente. Ustedes dirán también, ¿qué pasó con la doctora Maribel? Bueno, pues la doctora Maribel ahorita se nos une un poquito más al ratito, pero antes que nada quiero darle las gracias por estar con nosotros, darle las gracias al doctor y presentarnos el día de hoy como se debe. Muy buenas noches y gracias a todos los que nos escuchan del otro lado y nos ven también. Créanme que yo el día de hoy me siento muy honrada también porque hemos tratado temas muy escalofriantes, muy interesantes y hemos descubierto también un poquito más de qué onda con nuestra mente y con cada una de estas cuestiones que a veces a lo mejor, no sé a ustedes si les pase, pero al menos a mí, sí me ha sacado como de onda y me ha dado algunas bofetadas de sabiduría, porque de verdad hay cosas que a veces desconocemos y hablamos a veces sin conocer. Pero sin más preámbulos, doctor Alfredo Castañeda, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Zaira. Muy bien, muy a gusto. Pues Gracias. para quien no nos haya escuchado la vez pasada, el doctor, bueno, tiene un gran currículum, pero a grandes rasgos lo pondré como el que es el doctor es psicoterapeuta humanista, también es perito, bueno, tiene una licenciatura, perdón, en psicología clínica, y bueno, aquí nos tardaríamos mucho tiempo en decir todo su currículum, pero por ahí así lo dejamos para el día de hoy. Y el día de hoy vamos a tratar el tema, ay Dios mío, trastorno límite de personalidad. ¿Mm? Ustedes dirán, ¿qué no es igual que lo de bipolaridad? ¿O qué no es también algo como que pues, a las mujeres a veces les pasa porque se les cambia de humor muy rápidamente? ¿O qué onda con eso? No es algo muy común que le pasa a cualquiera? Pues esas cosas y muchas más nos las va a nos va a abrir el panorama el doctor. Doctor, por favor, díganos qué es esto del trastorno límite de personalidad. Claro que sí, Zaira. Mira, si tuviéramos que hablar de una epidemia o de una pandemia en el área de la salud mental en lo que va de este siglo y del milenio, tendríamos que referirnos específicamente al trastorno de personalidad límite porque realmente se ha vuelto una condición muy frecuente, muy común, que no lo era antes. ¿A qué se refiere? Y decías ahorita, ¿no? Bueno, que no es lo mismo que la bipolaridad. Mira, están relacionados, sí, pero se trata de una entidad diferente de, de, este, de patología. Cuando nos referimos a un trastorno de la personalidad específicamente, tenemos que decir que se trata de una condición crónica, ¿sí? Referida a la forma de ser, aquí sí ya no solo de actuar, ni de sentir, ni de pensar en un momento, en un episodio específico de la vida, sino estamos hablando del entronque de nuestra personalidad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos, porque hay varios trastornos de la personalidad, pues vamos a hablar nada más del trastorno límite. Cuando hablamos de un trastorno de la personalidad, estamos hablando de una forma de ser, de sentir, de pensar, de percibir, de vivir el mundo, que se gestó temprano en el desarrollo y se manifiesta de manera clara a finales de la adolescencia, principio de la edad adulta, y que va a permanecer sin cambio a lo largo de la vida, a diferencia de los otros padecimientos que estuvimos revisando anteriormente, como la bipolaridad, que estamos hablando de momentos específicos, ¿sí? Episodios muy delimitados, episodios afectivos, pero que cuando el individuo no está en un episodio afectivo, maníaco, mixto, depresivo, pues el individuo es una persona normal con un carácter normal. En el caso del trastorno límite, estamos hablando de que el individuo desde muy temprano en la edad desarrolló una forma de vivir, de pensar, de sentir, de percibir que se mantiene sin cambio
y se va a mantener sin cambio a lo largo de la vida. Está caracterizado por la inestabilidad emocional. De hecho, ese es el nombre que tiene en la clasificación internacional de enfermedades. Se le conoce como trastorno de inestabilidad emocional, y es que eso es lo que lo caracteriza. Son virajes vertiginosos y extremos de la respuesta afectiva y de las emociones, muy intensos y que se dan muy frecuentemente, ¿no? A lo mejor en horas en el día, mientras que en un trastorno bipolar estamos hablando de semanas completas. Aquí estamos hablando de virajes que se dan el mismo día, ¿sí? Aquí sí, fíjate que en el habla popular es a lo que comúnmente se refieren con bipolaridad, ¿no? Pero no es bipolaridad, sino, o sea, ay, es que eres una persona que cambia de opinión muy, muy rápidamente. Bueno, esa es la característica de la personalidad límite, ¿no? Que oscila su estado afectivo, sus preferencias, sus gustos, sus intenciones oscilan dramáticamente a lo largo del día, y más en lo que se refiere a las relaciones interpersonales, ¿sí? Ahí es donde se marca más el trastorno límite. Uy, se te fue el audio, Zaira. Perdón. Esto que menciona, digo, ahora sí que a grandes rasgos, pues sí, como lo acaba de mencionar, son bipolaridades muy, 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 dispares de un tipo de forma de comportamiento, por decirlo de alguna manera. Pero quisiera algo que me llamó la atención y que me gustaría que lo compartiera con las personas que nos escuchan. ¿La personalidad de una persona tiene un límite de ser? Vaya, ¿a qué me refiero con esto? ¿Cuándo la personalidad de una persona se puede decir que ya está hecha, por así decirlo, o estructurada de alguna manera para que ahora sí pueda decir, pues sí, o sea, puede que yo tenga a lo mejor algún tipo de trastorno como este, por ejemplo? ¿Es posible eso o cambia Sí. conforme a la vida? Mira, sí, sí tenemos cambios, pero discretos a lo largo de la vida, ¿sí? Porque pues si no, no tendría sentido que existiera la psicoterapia si la personalidad no pudiera cambiar en absoluto. Pero digamos que la personalidad comienza a gestarse incluso desde antes del nacimiento, en la concepción, ¿no? Heredamos una predisposición temperamental que va a formar el piso, ¿no? De nuestra personalidad. Entonces, desde la concepción se está gestando nuestra personalidad, ¿sí? Y se va desarrollando a partir de la interacción entre nuestro temperamento y nuestro organismo propiamente y el entorno, ¿no? En una relación dinámica a lo largo de los primeros años de vida. Pero propiamente decimos que la personalidad está acabada, ¿no? Entre los 21 y 23 años más o menos, debido a un factor muy particular que es la maduración del lóbulo frontal del cerebro, ¿sí? O sea, si tuviéramos que elegir una habitación de nuestra personalidad y de nuestra voluntad en el cerebro, serían los lóbulos frontales. Y los lóbulos frontales son los últimos en madurar en el desarrollo neurológico, ¿no? Entonces, más o menos se establece que su maduración termina entre los 23, 21, 23 años, termina de desarrollarse, y específicamente en el tema de la personalidad límite, juega un papel muy, muy importante el lóbulo frontal, porque es la parte de nuestro cerebro que nos ayuda a frenar impulsos, ¿sí? Que nos ayuda a decir, no, esto no porque es peligroso, o se me antoja mucho, pero no me hace bien. Es en el frontal donde sucede eso, y es la última parte en desarrollarse. Entonces, más o menos, podemos decir que la personalidad ya a los 23 está lista, ya es una personalidad conformada. Wow, o sea, a ver, la parte, como la acaba de mencionar, la parte frontal de las decisiones racionales, por así mencionarlo, termina de gestar o formar a los 23 años. Entonces, por eso tenemos
muchos dispares de formas de comportamientos que de ser creo que no va aquí. Bueno, si estoy errónea me comenta, pero el tipo de comportamiento, por eso son tan dispares en los adolescentes o los Sí, que tienen menos edad y por eso no están forjados para tomar unas decisiones como más certeras. así es, y así tiene que ser. O sea, el individuo adolescente, o sea, porque luego los papás, es que es muy irracional, muy impulsivo. Pues claro, pues es un adolescente, ¿no? Y así tiene que ser, ¿no? Raro sería que fuera, ya sabes, un señorcito así muy, ¿no? Eso sería raro, ¿no? Y con 15 años decir, no, este tiene algo, ¿eh? Este Los hay, tiene, los hay. chequémosle qué le pasa, porque no, el adolescente sí tiene que ser así ampuloso, ¿no? Pero conforme va desarrollándose la parte de la conciencia y de la voluntad y de la moral, pues se van a ir inhibiendo esos impulsos y entonces ya vamos a tener un individuo adulto. ¿Sí? Y también sería raro que ahora sí que este tipo de comportamientos fuera más allá de los 23 años. Ya Ahí ya estamos estamos hablando de un... hablando de un trastorno de personalidad. Y Una hay persona no terminó de madurar. justo lo que quería, justo esto que me está diciendo de madurar. ¿Qué ocasiona o qué puede ser el punto principal o ahora sí que ese clic que puede ocasionar que esa persona no haya terminado de madurar o, por ejemplo, este trastorno se, se nace con eso o es algún tipo de suceso que pasa y por eso se Es, da y demás? es una interacción, Zaira. Nace, bueno, las personas con personalidad límite nacen con una predisposición temperamental y orgánica hacia, hacia la inestabilidad, digamos. ¿Sí? Son personas ya desde el nacimiento inquietitas, ¿sí? Ansiositas, eh, impulsivas, ¿no? Pero eso no basta para decir que es un individuo límite, más bien es un individuo con con un tono simpático en la respuesta temperamental, ¿no? O sea, una persona que se prende rápido, ¿no? Y que además se prende rápido y se prende con cosas mínimas y de manera muy intensa. Pero hasta ahí nada más estaríamos hablando de un individuo temperamental, punto, ¿no? Pero habiendo nacido con esta condición, ¿sí? E interactuando con un ambiente familiar sobre todo, que no le permita al individuo contener sus implosiones afectivas, ¿eh? Una familia que invalida sus estados afectivos, que invalida sus respuestas en el humor, que además que lo agrede y que no le da la contención necesaria para que esa personalidad, que si bien es en un talante simpático más intensa, que se pueda integrar, entonces sí, entre esta interacción entre un organismo inestable y un ambiente que invalida la vivencia interna, ahí sí tenemos los dos componentes fundamentales para fraguar una personalidad límite, una personalidad que no se puede contener porque nació inquieta y el ambiente no le enseñó a hacer esta contención emocional. ¿Podríamos mencionar algún ejemplo de un lugar en donde se pueda gestar este tipo de trastorno? Sí, familias, ambientes familiares en las cuales se da abuso de todo tipo, porque generalmente nos referimos al abuso sexual como el más grave y no lo es, ¿no? El abuso, hay muchas formas de abuso, hay muchas formas de maltrato físico, psicológico, por abandono, por negligencia, este, chantaje, manipulación, el abuso sexual, por supuesto, también, ¿no? Todas esas formas de abuso por parte de las personas que más te tendrían que cuidar, ese es el ambiente en el que se gestan los trastornos límite. Y bueno, me dirán, oye, pero, o sea, a mí me diagnosticaron como límite, pero yo no viví abuso sexual. No, ni hace falta, ¿sí? Hay muchas formas de abuso. No, no tiene que ser necesariamente abuso sexual, aunque sí
entre el 60 y 70% de los individuos diagnosticados con trastorno límite hacen mención de alguna vivencia de abuso sexual en la infancia, pero a otros no. De hecho, ahorita que lo menciona, digo, para todas las personas que han dado caso, quieren a lo mejor un ejemplo más claro, les recomiendo que vean bueno, ahí en plataformas que ustedes conocen perfectamente, está una serie que no es muy larga, que se llama Las cosas por limpiar o Made en inglés. Eso me dijeron, fíjate, yo no lo he visto, pero me la mencionaron. Uf, ¿Sí? créanme que yo la vi, son como 10 capítulos, y menciona justo esto que está mencionando el doctor. Que Mm, hasta les voy a nada más, no les quiero hacer este spoiler, pero la chica sale de un trastorno porque tiene todos los trastornos menos el físico, pero ella dice cuando va a pedir ayuda que prefiere mejor que se la den a alguien que de verdad fue pues lastimado, cuando ella tuvo todos los trastornos habidos y por haber, que hasta pierde su identidad, cosa que yo no sabía, que una persona que bueno, como lo está mencionando también el doctor, ha sido tan lastimada que pierde su identidad y no sabe quién es. Y tienes que volver a forjar todo eso. Entonces es un camino muy largo que de verdad, si quieren ver un poco más acerca de esto, de los ejemplos que nos está hablando el doctor, véanla. Créanme que se la van a devorar. Y ya, la voy a ver porque me encantan esas. a mí me llamó mucho la atención porque justo es eso. Como nosotros a veces y lo hemos mencionado en anteriores episodios. A veces tratamos a las personas sin siquiera saber de verdad que con medio de palabras tú puedes, ahora sí que puede ser más letal o una acción más letal que un golpe. Y esto que está mencionando, este trastorno límite de personalidad, puede tener, bueno, y esto va a la pregunta que quiero hacerle. ¿Tiene algún tipo de cura? No, ¿Tiene algún no, tipo porque de... en el sentido estricto de la palabra no es una enfermedad, es una forma de ser. ¿Sí? Entonces, Y con base en esa forma de ser, o sea, ¿cómo yo puedo saber que una persona ya tiene ese trastorno? O sea, como lo mencioné ahorita, bueno, y a lo largo de la plática, digo, son diferentes sucesos. Y si tiene un lugar en donde, bueno, ha sido violentado de alguna manera que no sea física y se comporta de una manera que nosotros creemos que es normal, ¿cómo pero les saber que vamos sí a lo tiene? identificar a estas personas porque su autoimagen y su sentido de autorreferencia está gravemente alterado y oscila sí, permanentemente. ¿Sí? No saben quiénes son, no saben qué les gusta o lo que les gusta les deja de gustar y luego les vuelve a gustar. O sea, en ese sentido son muy inestables. Son personas que tienen un pobre manejo de la ira, ¿sí? Tienen arrebatos de ira muy intensos. Eh, Se sienten vacíos crónicamente debido a esta falta de definición de la personalidad. Se involucran en frecuentemente se involucran en relaciones sentimentales o de amistad que oscilan entre los extremos de idealización y de evaluación. ¿Sí? O sea, se pegan a gente a la que odian y aman al mismo tiempo, tanto como se odian y se aman a sí mismos. Son personas que se dañan a sí mismas, se queman, se cortan, se mutilan, se tatúan, se perforan, se hacen muchas cosas como autolesiones, además de que amenazan y muchas veces incurren en actos suicidas como una forma de regular sus estados afectivos. A veces lo logran. Eh, También cuando están muy, muy estresadas, se ponen muy suspicaces, muy sensibles o sencillamente se despersonalizan, ¿no? Se desrealizan y entonces andan así como en trance. ¿Sí? O Eh, zombie. sí, tipo son. Y les dura unos minutos, ¿no? Y ya después se vuelven a integrar, ¿no? Y ya parecerían normales,
¿no? Entonces quien observa dice, ay, o sea, ¿Qué te ¿qué pasa? es esto, no? O sea, hace rato estabas que te querías sacar los ojos y ahorita ya dices que no sientes nada. Yo sé que del otro lado han de estar diciendo, ay, no, bueno, al lado yo tengo a mi etc., porque aquí podemos ir pareja, esposo, hermano, lo que sea, whatever, que dicen, no, pues que yo tengo a alguien así. Pero, porque las descripciones que nos está dando son de muchísima gente, sobre todo en esto de la pandemia, que se dispararon muchísimas patologías y muchas formas de ser de las personas que a veces no conocemos, que también pueden ser como ansiedad y otros trastornos ahí que ya próximamente estaremos hablando, pero, híjola, me llama mucho la atención esta parte de las relaciones. Y lo digo porque me llama la atención, porque en Facebook, en todas las redes sociales, se habla mucho sobre las relaciones tóxicas. Ujú, ujú. Sí, bueno, las personas con trastorno límite son muy propensas a formar relaciones tóxicas. ¿Eh? Formar Pero relaciones lo vemos de una manera muy común. ¿A qué voy con esto? Aquí dice idealizar o visualizar a alguien. Y también nos mencionó de que estas personas pueden ser muy al límite, ¿sí? como muy entregadas, por así mencionarlo, o de verdad que dices, si no estás conmigo, casi casi me mato, o cosas de ese estilo. Así es. Quiero aquí también mencionar, sí, tiene que ver también con las personas que se relacionan con personas que tengan muchísima edad o que sean más grandes o menos grandes, o sea, que sean más chicos. Ujú. Aquí no tiene nada que ver esto. Pues no, vaya, no por el tema de la edad, ¿no? O sea, habemos a quienes gustamos los daddies, ¿no? Y esto no tiene ningún problema, ¿no? El asunto es la calidad de la relación, ¿no? Puedes relacionarte con alguien de tu misma edad o alguien de mayor edad o de menos edad. Eso no será tan importante como la calidad qué es lo que nos une, ¿no? Y entonces, las personas con trastorno límite suelen formar relaciones de dependencia, pero de una dependencia patológica, como lo dijiste hace un momento. Si me dejas, me mato, Y sí pero lo odio estar hacen. contigo. Vaya, sí lo hacen, sí lo llegan Sí, a. sí, 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 pero, o sea, la cuestión es esta, ¿no? O sea, si me dejas, me mato, y si te quedas, te odio, pero no me dejes, ¿sí? O sea, es este asunto de no puedo estar ni contigo ni sin ti. Y también hay personas, digo, y lo menciono porque son ejemplos, porque los vemos muy comunes y creen que todas las personas son iguales, cuando a lo mejor tienen un Es que como problema. yo te mencionaba hace un momento, Zaira, esta es la pandemia de los trastornos mentales en este siglo. No, Por eso lo estamos normalizando mucho, porque no, sí, o sea, pues, ay, ¿a qué a poco no todos se quieren suicidar cuando los... No, no, no. sí, no, y solamente es un ejemplo, pero por ejemplo, digo, perdón que yo mencione tanto ejemplo, pero la parte de las personas que se hacen como uno, a que voy con uno, de que hace todo exactamente como la otra persona. Aquí va la parte de ser, olvidarse de su personalidad y ser igual que la otra persona. Así Igual, es. o sea, si le gusta el fútbol, a mí también me gusta el fútbol. Si le gusta esto, a mí también. Sí. ¿Y, y tú? Se despersonaliza, pues es que como te decía yo hace un momento, Zaira, de entrada, una característica es que tienen un sentido del sí mismo dañado y muy inestable, ¿sí? Entonces, en el sentido estricto de la palabra, no tienen autoimagen o su autoimagen es muy débil. Entonces, cuando encuentran a alguien de quien depender, absorben su personalidad y se la adjudican a ellos mismos en esta necesidad de tener una identidad, porque no la tienen. ¿Sí? ¿Hay alguna manera de poder ayudar a este tipo de personas? Porque créanme que esto que está mencionando el doctor es de remarcar con fosforescente y poner en rojo
porque muchísimas personas no sabemos ni siquiera quiénes somos, hacia cómo vemos, o sea, las preguntas básicas que normalmente nos tenemos que preguntar y a veces ni siquiera nos las preguntamos y vamos por la vida siguiendo a otras personas, como lo acaba de mencionar, en relaciones que a lo mejor no son buenas y demás. Y me preocupa un poco porque la gran mayoría de las redes mencionan a las personas, mencionan la cuestión de las relaciones en personas y lo ven como algo muy común, como lo mencioné hace rato, muy de igual para todos, cuando aquí el foco rojo es, a lo mejor tú tienes un síntoma como el que estamos hablando ahorita, un trastorno como tal, y no, o sea, no es nada más de, ay, sí, te vas a aliviar o haz estos trucos y ya con eso se te va a quitar. O sea, no, aquí hay que poner, y insisto, focos rojos. Por favor, doctor, me gustaría ya para ir concluyendo, porque yo sé que también tiene su agenda súper llena y le agradezco estos minutos que nos otorgó. Me gustaría que por favor nos dijera de una manera cómo podemos, una, si yo ya me identifiqué con algo que usted me está mencionando de algunos síntomas, ¿cómo me puede ayudar? ¿Cómo puedo decir, espérenme tantito, yo necesito saber entonces si yo tengo un trastorno? Claro. Mira, Zaira, el tema con la personalidad límite es que es un trastorno de manejo exclusivo del especialista, ¿sí? O sea, habemos psicólogos, pero no todos los psicólogos están preparados para trabajar con personas con trastorno límite. Entonces, tiene que ser una persona altamente preparada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Informarnos, ir con un especialista que tenga manejo en terapias como terapia conductual dialéctica, que fue creada ex profeso para el trastorno límite, terapia de esquemas, terapia de mentalización, psicoterapia interpersonal, eh, también manejo farmacológico combinado, aunque no es muy efectivo, o sea, tengo que decirlo. Los fármacos no les funcionan mucho, los necesitan los pacientes límite, pero no responden muy bien a ellos. Y no les gusta tomar. Bueno, a nadie le gusta tomar fármacos, ¿no? Pero No, a pero ellos si las tienes que menos que a tomar. nadie porque los hace sentir como amarrados, ¿no? Y pues básicamente esa es la finalidad de la farmacología en el trastorno límite, es una camisa de fuerza química, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer? Informarse acerca de los criterios de diagnóstico, acercarse con un especialista y, y, y bueno, y siempre respetar los límites interpersonales, establecer límites claros entre quién soy yo y quién es la otra persona, ¿sí? Hasta qué punto debo de participar en los asuntos del otro y hasta qué punto la situación del otro está afectando mi forma de ser, de sentir, de vivir, ¿no? Eso es lo que hay que checar más, ¿no? Para poder diferenciarnos claramente. Tú eres tú, yo soy yo, tú haces tus cosas, yo hago mis cosas, y respetar esa diferencia. A partir de eso podemos entablar relaciones más satisfactorias con personas límite y no límite. Pero sí, te repito, Zaira, es un tema para el manejo de especialistas, el trastorno límite de la personalidad. La familia, ¿cómo afecta del otro lado de la familia y cómo la familia Mucho, puede apoyarlas? mucho porque la familia en la búsqueda de querer ayudar terminan formando parte del problema. En el Dios, afán de querer contener los estallidos emocionales del otro, terminan provocando más estallidos. Entonces, la familia tiene que ir a grupos de ayuda para pacientes, para familiares con paciente límite, ¿sí? Donde les enseñen estrategias asertivas de comunicación, donde les enseñen formas de no invalidar a la persona, validar los sentimientos del otro, los sentimientos más no las acciones. Entonces, involucrarse, o sea, si yo ya reconocí que tengo un trastorno límite o que tengo un familiar con un trastorno límite, informarnos,
Hay libros muy interesantes, muy didácticos, ¿no? Que nos pueden ayudar a saber cómo tratar. Quizás el más famoso de estos es Deja de caminar sobre cáscaras de huevo, ¿no? Que fue escrito para eso, para personas que tienen un conocido, un familiar, un amigo con trastorno límite, ¿no? Aprender a tratarlo para no meterse en más problemas. ¿Se puede confundir con la neurosis? Sí, porque toma su nombre propiamente del hecho de estar en la línea divisoria entre la neurosis y la psicosis. Por eso se llama trastorno límite, porque está en la frontera entre la neurosis y la psicosis. Entonces se puede confundir con las dos, de hecho. Insisto, de verdad, créanme que la mente humana es una delicia, es una exquisitez, pero también tiene sus mundos muy bajos que tenemos que saber aprenderlas de nosotros mismos para poder ser mejores. Doctor, por favor, si alguien quiere tener una consulta para alguien que tenga algún tipo de trastorno, por ejemplo, como este, por favor, ¿nos podría dar sus datos? Claro, el número de contacto es 22 22 22 17 4483 y 22 25 23 Ahí doy consultas a personas con trastorno límite y doy asesoría a familias, amigos o grupos que tienen identificado una relación importante con un individuo límite. De verdad, doctor, mil gracias y de verdad espero que esta no sea ni la segunda ni la tercera vez que está con nosotros, bueno, ¿qué le puedo decir? De verdad que ha sido Encantado. un verdadero deleite escucharlo, aprender de usted y créame que estos puntos que nos menciona son de mucha relevancia para aprender de nosotros mismos, que esa es la finalidad de todos estos podcasts y estos canales que pues gracias a las nuevas, a la nueva realidad nos hemos tenido que adaptar. De verdad, y pongan mucha atención con la cuestión de poner la parte sí límite, pero saber de quién soy yo para que no pueda transgredir con la otra persona. Y ya cuando algo te afecta a ti, aguas. Ahí sí hay puntitos rojos que tenemos que atender y tenemos que ir con especialistas como el doctor. Muchas gracias. Síguenos, por favor, en YouTube, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Twitch y todas las plataformas. Aquí abajito o acá arriba les vamos a dar los datos del doctor para quien las necesite. Y pues nos vamos. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, doctor. Y nos estamos viendo para la próxima aquí en Mystique y yo. Muchas gracias.